reflexión de la palabra de Dios. Y en esta mañana, esta reflexión, este sermón lo he titulado Enfadados con Dios. Creo que a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida nos hemos enfadado quizás alguna vez con Dios. Por lo menos creo que a mí me ha pasado y creo que es algo que quizás nosotros podemos experimentar en algún momento de nuestra vida. Pero no es algo que nosotros solo experimentemos, sino también que a lo largo si leemos la Biblia podremos ver a hombres que también en algún momento determinado sintieron esa incomprensión con Dios. Pensemos por ejemplo en Job. Job era una persona que había perdido todo lo que tenía material y también todo lo que tenía, lo más importante, sus hijos también. Y estaba pasando por un momento en el cual tenía una enfermedad grave. También pensemos por ejemplo en Jonás. Jonás fue un hombre de Dios que también tenía que hacer una misión, ir a un pueblo que era enemigo de Israel a predicar el arrepentimiento, y lo que pasó fue justamente que él predicó y ese pueblo se arrepintió. Y por parte de él sufrió una incomprensión de por qué Dios estaba permitiendo esas cosas. Pero no creo que esto sea solo fruto de nosotros, de los hijos de Dios, sino creo que también el mundo en general está enfadado con Dios, le da la espalda a Dios. Y lo que ha hecho es que ha puesto, en vez de poner a Dios, Dios lo ha apartado a un lado y lo que ha puesto es al hombre y la mujer como reyes de todo lo que es el mundo, ¿no? Cuando estaba haciendo este sermón, quise saber la definición, según la Real Academia de la Lengua, de lo que era enfado. Y vi que era un movimiento de ánimo el cual nos lleva a la ira, el cual nos lleva a la rabia y que nos lleva a la indignación. Me di cuenta, a medida que yo iba escribiendo eso, de que eso no debería formar parte de nosotros, ese enfado, esa definición de enfado, por más tiempo de un calentón que nosotros podamos tener en un momento determinado con nuestro Señor, para pasar directamente a lo que es pedirle perdón a Dios por esta actitud. Entiendo que ese movimiento de ánimo se produce cuando tenemos una idea equivocada de lo que es nuestro Señor y del propósito que tiene para cada una de nuestras vidas. Cuando muchas veces esperamos cosas de Él, o muchas veces esperamos que haga algo en lo cual quizás no es su voluntad. Y es justamente en ese momento cuando nosotros experimentamos ese enfado. Muchas veces cuando los valores sobre Dios los desvirtuamos o no comprendemos, y en vez de hablar con Él, lo que surge en nosotros es rencor, dolor, y justamente en ese momento lo que pasa es que hay un distanciamiento espiritual con nuestro Señor. Y si no remediamos este enfado, lo que nos puede pasar es que esto lo podamos cargar durante toda nuestra vida o durante parte de ella. Las preguntas que nos podríamos hacer en esta mañana es: ¿puede haber una restauración con nuestro Dios cuando nosotros nos enfadamos? ¿Qué debemos hacer para tomar esta relación con nuestro Señor? ¿Cómo sanar nuestras heridas de una manera sana? ¿Y qué esperar de nuestro Señor? En referencia a esto, os quería llevar esta mañana como ejemplo a un rey que vivió en el Antiguo Testamento. Tiene un nombre peculiar que es el rey Asa. Él era rey de Judá. Y era un rey que era diferente a sus antecesores. ¿Por qué? Porque no era un rey corrupto, era un rey que hizo reformas en el templo, fue un hombre que no siguió con esa corrupción, sino que quitó los lugares de cultos idolátricos que había en aquel momento, los lugares altos que se le llamaban. Él fue un rey diferente a los demás, pero tuvo un problema. El problema fue que el rey de Israel quiso invadir la parte de Judá y en vez de consultar con Dios, lo que hizo fue hacerlo por su lado, no contar con Dios, y hizo un trato con el rey de Aram. Y Dios lo castigó por eso. Y le dijo que no tendría nunca más paz en Judá. Y Asa se enfadó con Dios.
Y empezó, como os he dicho, fijaros, hubo ese dolor, esa incomprensión, esa distancia de Dios, y empezó a caminar, como nos dice la palabra de Dios, por el camino del pecado. Contrajo una enfermedad grave, y es una enfermedad que le llevó a la muerte. En Segunda de Crónicas 16:12 nos dice referencia a este rey Asa, es que no volvió a buscar al Señor, solo confió en sus méritos. Realmente la lectura que tuve yo sobre esto era una lectura, estaba justamente haciendo el devocional, y la verdad, hermanos, es que me quedé un poco con un sabor malo de boca, porque me llevó a pensar, realmente este enfado es tan devastador que nosotros, o sea, que un rey que realmente tenía una relación especial con Dios, lo llevó justamente este enfado a alejarse de Dios. Justamente no volvió nunca más a confiar en Él. Pero pensando en esto, me di cuenta de que sí hay solución para esta separación con nuestro Dios. Y justamente recordé, y es en el verso en que nos vamos a estar en esta mañana, es en Segunda de Crónicas 7:14, dice así la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así la palabra de Dios: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Esa solución o eso que nos habla Dios fue dado a su abuelo, a Salomón. Y estas palabras están enmarcadas justamente dentro de lo que se le llama la consagración cuando estaban consagrando el templo. Dios les había prometido que ellos realmente, el pueblo de Dios, sería un pueblo fructífero, no tendrían problemas, estarían bien. Lo podemos resumir de esta manera, pero había una condición: debían de ser fieles a su compromiso con Dios, debían de ser obedientes a Él. Pero Salomón también sabía que seguramente el pueblo no obedecería. Entonces él se preocupó por preguntarle a Dios qué podía pasar, cómo podrían volver si realmente ese pueblo de Dios no obedeciera, si ese pueblo de Dios daba la espalda. Y justamente el versículo que hemos hablado es la respuesta que se le da a Salomón. Y realmente este verso le llaman de restauración nacional, porque no solo es algo que sirve para cada uno de nosotros, sino también sirve al pueblo en general de Dios. Y el primer paso que debemos de dar en cuanto a restaurar esta relación con nuestro Señor, cuando nosotros nos encontramos distantes a Él, y en base a lo que hemos leído, es la humildad. Si mi pueblo se humillare. Realmente la humildad tiene una relación directa con la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ahora nos podríamos preguntar, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Dios nos conoce, y cuando hace mención a eso es porque muchas veces nosotros estamos afectados por nuestro pecado, y muchas veces nos vemos por encima de lo que somos, ¿vale? Es una cosa que es normal hoy en día. El egoísmo reina en nuestros días. Nosotros no solo lo aprendemos, sino lo vemos en la televisión, lo podemos ver en las redes sociales. Muchas veces el hombre es el rey de todo, hasta que algunas veces vienen los problemas y entonces nos damos cuenta de realmente quiénes somos. Esto no es una idea de nuestros días, sino que es algo que empezó en la Ilustración y ha llegado hasta los días de hoy. Pero esto no es solo propio de los días en los cuales nosotros vivimos, o de, como hemos dicho, a partir de la Ilustración, sino que es algo que también en los tiempos de Salomón se vivía. Cuando hubo esa paz nacional, cuando todo estaba bien, justamente cuando había buena bonanza, justamente el pueblo de Israel cometió el error de pensar que todo eso era
por ellos mismos y se olvidaron de Dios. Y Dios los castigó y tuvieron que ir al exilio. Y esto no fue solo un problema que tuvo, en el cual estaba preocupado y ocupado Salomón, sino también David. Pero nos podemos preguntar, ¿cuál es la manera correcta de vernos? ¿Cómo puedo conseguir esto? La respuesta es de ser conscientes de quién somos nosotros y quién es Dios, y de que nosotros nos encontramos en la presencia de Dios. En Isaías 6:5, en la Nueva Traducción Viviente, justamente cuando Isaías estaba delante de la presencia de Dios, manifiesta esto: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un hombre pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Fijaros qué diferencia en una manera de pensar donde nosotros somos los mejores, a la expresión justamente de este hombre de Dios, en la presencia de la gloria de Dios misma, de la consciencia de quién era Dios y quién era Él. Debemos de conocer, no solo debemos de conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Dios es santidad, es justicia, como hemos escuchado aquí en estos himnos, es amor, es conocimiento. Son tantas cosas nuestro Dios. La pregunta es, sabemos quién es Dios, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Sabéis una cosa? Quiero luchar también con la idea de que si no somos los reyes del universo, también no somos nada. Debemos de vernos de una manera, yo pienso, equilibrada. Más bien somos criaturas que somos salvadas por pura gracia, a pesar de nuestra maldad y nuestro egoísmo, con un Dios que nos tiene la mano, con un amor infinito hacia cada uno de nosotros. Nuestro Dios que quiere tener una relación estrecha, no solo a nosotros de manera individual, sino también como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos. En este momento también quisiera llamar la atención, porque es una cosa propia de sobre todo de los latinos, el orgullo. Ese orgullo que nos lleva muchas veces a mirar a los demás por encima del hombro. Debemos de ser conscientes de quién somos nosotros y quién es nuestro Dios. Y pienso que el punto de partida en el cual nosotros podemos empezar a vernos de una manera equilibrada empieza en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y ahora somos salvos por esa sangre de Cristo, y a través de la cual nos ve nuestro Dios. Somos salvos por pura gracia, por ese amor, como hemos dicho, que Él nos da a cada uno de nosotros. En aplicación a esto, en lo que podríamos hablar en esta mañana, que es necesario conocer a nuestro Dios, conocerlo a través de la palabra que tenemos, de la Biblia. No podemos pasar la semana teniendo la Biblia guardada en la librería o en algún sitio donde la dejemos, sino que es necesario ir a ese reto que es conocer a Dios día a día y conocernos a nosotros, ser conscientes realmente de quién somos cada uno de nosotros. Estamos hablando de ese pueblo que se humilla, de esa humildad que debemos de tener para recuperar esa relación con nuestro Señor. Y el punto número 2 será la oración. La oración, que pienso yo, por lo menos pensando en mí, que es un punto débil en cuanto a no solo nosotros como hijos de Dios, sino también como iglesia. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando nos enfadamos con alguien es tomar distancia con él. La oración también es la relación que tenemos nosotros con nuestro Señor día a día. Pero no podemos orar a Dios, solucionar nuestros enfados sin antes saber quiénes somos nosotros y quién es Él, porque nos acercaríamos a Dios de una manera inadecuada. Debemos de ser conscientes, como hemos estado hablando, de su grandeza, de todo lo que Dios es y de todo lo que nosotros somos. Algo que también me gustaría destacar en este punto es que esa relación que Dios quiere también restaurar con cada uno de nosotros no lo va a hacer desde un punto, o sea, desde una manera de verla de arriba abajo, como algo lejano a nosotros, sin tener en cuenta nuestros sentimientos o aquello que nosotros nos encontramos en ese momento.
sino también debemos de saber que Dios también se preocupa y está ocupado por nuestro error y por nuestra equivocación. Por lo tanto, no debemos solo saber quiénes somos nosotros y quién es nuestro Señor, sino también es necesario sanar nuestro corazón a través de la oración. El poder abrir nuestro corazón delante de la presencia de Dios, de todas las cosas que hay dentro de nosotros hacia Él y de todo lo que estamos viviendo nosotros. ¿Qué significa la oración en nuestras vidas como cristianos? ¿Sabéis una cosa? Pasamos muchas veces, muchos años, sin realmente darle el valor que tiene a la oración. Muchas veces no nos paramos a pensar que Dios es más cercano de lo que nosotros nos pensamos. Para mí la oración, y hablando en términos un poquito modernos, es como un WhatsApp. La oración no tiene solo una dirección, no solo es de nosotros hacia Dios, sino que también Dios responde a nuestras oraciones. Creo que también, fijaros qué increíble es que nosotros podamos derramar delante del Señor todo aquello que sentimos, podemos hablar de nuestros anhelos, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de nuestro perdón, y nuestro Señor también nos muestra su voluntad y sus deseos hacia cada uno de nosotros. Es cierto, Dios no nos habla como podía hablar a Moisés, pero Dios se manifiesta de muchas maneras. Quizás en la palabra de Dios, leyendo algún capítulo, quizás algún hermano que nos está ayudando, quizás en lo que estamos viendo. Pero lo cierto y que podemos decir en cuanto a la respuesta de Dios es que es una respuesta poliédrica. Es decir, tiene muchas caras y Dios se manifiesta de muchas formas. Es importante la oración, esa oración que tenemos nosotros como individuos, pero también es necesario que nosotros también seamos conscientes de la reunión, de las oraciones que hacemos como pueblo de Dios. Pienso que a lo largo de las muchas iglesias que he estado visitando, podía concluir que la reunión de oración quizás es la reunión en la cual menos personas acuden. Es necesario que nosotros oramos por nosotros mismos y por nuestras necesidades como familia, pero también es necesario orar por nuestros hermanos, por nuestras necesidades como iglesia, porque eso también nos hace ser conscientes de que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no está formada por un conjunto de individualidades, sino que somos un cuerpo. Y nos hace también, como cuerpo que somos de Cristo, como iglesia, ser empático con las necesidades de cada uno de nosotros. Si estamos alejados de Dios, si tenemos cualquier tipo de problema o si realmente necesitamos guía o dudas, realmente la oración es algo importante. No solo es importante hoy en día, incluso en los tiempos de Salomón ya el pueblo oraba como un conjunto cuando iba también al templo, cuando hacía sus ofrendas. Yo creo que es necesario restaurar esta relación con nuestro Señor y aprender a tener una intimidad con Él. Es sano que quitemos de nosotros mismos muchas veces ira, rabia, incomprensión de las cuales están en nuestros corazones por mucho tiempo y sepamos ofrecerlas a Dios. Y ofrezcámonos y nos abremos a Dios tal y como nosotros somos, porque Dios nos conoce. No tengamos ningún miedo a esto. Que la oración no sea algo excepcional, ni como individuo ni como iglesia, sino que sea algo que sea en nosotros una característica. Si algo podía definirnos, pues a Joaquín o cualquiera de los que estamos aquí, es que justamente oramos a Dios como creyentes y como iglesia que somos. Hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la oración y un tercer punto es buscar el rostro de Dios. Muchas veces tendemos a buscar una serie de cosas en nuestra vida porque lo que Dios nos ofrece no nos gusta. Así nos pasa y así también pasó en el tiempo de Salomón. Ese pueblo que muchas veces lo que Dios les ofreció no lo quisieron. Me viene a la memoria, por ejemplo, cuando estaban en el desierto y Dios le estaba cuidando a cada momento, pero había temporadas en las cuales no comprendían a Dios y muchas veces se enfadaban con Él.
Por eso Salomón sabía de la condición, de cómo era él y cómo era el pueblo, y de esa importancia que había en conocer cómo podían restaurar su relación con Dios. Esa búsqueda del rostro de Dios la podemos definir como ese anhelo por Dios. Como ejemplo podíamos pensar, por ejemplo, imaginaros que hemos perdido, yo que sé, el anillo de la alianza que tenemos, o quizás un reloj, o algo que sea realmente, no solo por el valor económico, sino sentimental. ¿Qué es lo que hacemos? Paramos todo y buscamos eso que nos importa. Y estaba pensando ayer, digo, bueno, también, ahora que están las Olimpiadas, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, ¿qué hacen, perdón, los atletas? Pues dedican 4 años de su vida al oro, a conseguir eso. Y cada día que se levantan, lo que hacen es buscar, o sea, puesta la mente en ese objetivo, que es el oro. Para nosotros el oro debe ser nuestra relación con Dios. Es importante eso. Buscar el rostro de Dios también nos lleva a un conocimiento de Dios más profundo, porque Dios es el que sana nuestras heridas, el que nos da paz en momentos difíciles. Es necesario conocer a ese Dios, que también nos debe de llevar a una confianza, a una fe plena en Él, y que todo lo que nosotros aprendemos de Él también se manifieste en cada una de nuestras vidas. Debemos de buscar a Dios y de conocerle teniendo una mente abierta, sin ningún tipo de prejuicio o mochila. No podemos acercarnos a Dios con las gafas de nuestro egoísmo o del miedo, porque son obstáculos que nos impiden conocer a ese Dios que estamos hablando en esta mañana. Puede ser que algunas veces lo que Dios nos muestre no nos guste, o quizás no lo comprendamos, pero lo que sí que es cierto es que Dios no nos va a defraudar. Caminemos con Él juntamente y aprendamos qué es lo que quiere para nosotros, aunque algunas veces no siempre entendamos lo que Él nos quiere para cada uno de nosotros. Mi pregunta en esta mañana es: ¿estamos buscando a Dios en nuestra vida? ¿Realmente es lo más importante para nosotros cada día que nos levantamos por la mañana? ¿Qué tipo de valor le estás dando a Dios? Dicen que una vez estaba un hijo y su padre, estaban en la montaña y estaban viendo el cielo. Pasaba un avión y le preguntaba el hijo a su padre: papá, ¿cuán grande es un avión? Y él le responde: ¿y cómo lo ves tú? Y él respondió: pequeño. Más tarde, unos días más tarde, fueron a hacer un viaje, fueron al aeropuerto, y justamente antes de embarcar, el padre le vuelve a preguntar al hijo: ¿y ahora cómo ves el avión? Y el niño respondió: es muy grande. Así es nuestro Dios. Muchas veces la grandeza de Dios depende de lo cerca o lejos que nosotros nos encontramos de Dios. Realmente debemos de buscar a Dios, lo que sea lo primero en nuestra vida. Realmente es necesario darle la importancia que se merece. Es necesario, no es vital para cada uno de nosotros, estando cerca de Él. Siguiendo con esos pasos para esa restauración en cuanto al enfado, hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la oración, de buscar el rostro de Dios, y como último punto es el volverse de sus caminos. Realmente esta condición es algo que no es, la propia palabra nos dice, es regresar de ese camino, porque muchas veces cuando nos separamos de Dios sabemos que en el fondo deberíamos de volver, cargando en la mochila muchas veces del enfado, quizás de la incomprensión, sabiendo que eso es lo mejor para nosotros y que lo que estamos caminando muchas veces es silencio o fracaso. Volvernos del camino y volver hacia la senda de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? Para volvernos de nuestros caminos es necesario algo que es importante, que es el arrepentimiento. Porque si no, no nos vamos a volver, ese volver a Dios no va a ser de una manera exitosa. Porque si nosotros nos encontramos enredados en las cosas de este mundo, no vamos a volver a Dios de una manera correcta. Si estamos esperando volver solo por las bendiciones que teníamos antes, arrastrando nuestros pecados, va a ser
va a ser infructuoso. Porque cualquiera que forma parte del pueblo de Dios no solo debe luchar contra su pecado, sino también con el que está a su alrededor. Es necesario que valoremos no solo a Dios y nuestra relación con Él, quién es Él, sino también que sepamos qué haríamos si no tuviéramos a nuestro Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de caminar en un camino en el cual Dios no está? Algo que también es importante saber es que sin Dios lo que tenemos es, para mí, cero. Son cosas superficiales, cosas que nos sirven para un momento puntual, pero no son realmente cosas eternas, no son cosas que nos puedan llegar a satisfacer plenamente. Segunda de Crónicas 6:37, en cuanto a este volverse de sus caminos, y justamente nos habla también sobre la circunstancia en la cual se encontraba Salomón. Esas preguntas en esta mañana nos dice que si ellos se vuelven de ti con todo el corazón y con toda su alma. Es decir, ese arrepentimiento no es algo pasajero, realmente es una cosa consciente de nuestra mente y de nuestro corazón, el que nos damos cuenta de que donde estamos yendo no nos va a llevar a ningún lado. Algo que es importante saber es que también que nuestro comportamiento, nuestra manera de comportarnos si nos encontramos alejados de Dios, también es una ofensa para nuestro Señor. Aquel Dios que dio lo que más quería, su Hijo Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, aquel que era consciente de que nosotros éramos pecadores, aquel que Jesús también dio su vida por cada uno de nosotros. Todas estas cosas que nosotros tenemos, la estamos dando la espalda con nuestra actitud. Estamos ofendiendo también a Dios en cuanto a esa manera de comportarnos. Y en aplicación a esto, creo que estoy seguro, por lo menos mirando en mi vida, que va a haber momentos en los cuales nosotros nos vamos a arrepentir. Y os digo una cosa, no pasa nada en que nosotros pidamos perdón a Dios. ¿Sabéis una cosa importante? Es que nosotros nos demos cuenta de que realmente nos estamos equivocando. Y es necesario con urgencia volver a Dios. La buena noticia es que Dios nos está esperando justamente allí, en el punto en que nosotros lo dejamos. Y es bueno concluir respondiendo a las preguntas que nos hemos hecho en esta mañana. ¿Puede haber una restauración con nuestro Señor? La pregunta es sí. La respuesta, perdonad, es sí, siempre. ¿Qué debemos hacer para retomar esa relación con nuestro Señor? ¿Cómo sanar nuestras heridas de una manera sana? Hemos hablado de recordar, de ser humildes, de humillarnos delante de Dios. Es importante recordar la oración. Es importante también buscar el rostro de Dios. Buscar que sea lo primero de nuestra vida. Es necesario también volvernos de nuestro camino y arrepentirnos. Recordar qué importante es el orar, el poder abrir nuestro corazón delante de Dios, el poder mostrar todo aquello que nosotros sentimos, que conozcamos a nuestro Señor y quién somos nosotros, y que estamos siempre delante de la presencia de Dios. En este tiempo que nos queda, bueno, esta semana que viene, yo os invito a que realmente miréis vuestros corazones y realmente penséis si realmente estáis separados de Dios. Quizás por incomprensiones, quizás por cosas que nosotros no entendemos de Dios, pero es necesario con urgencia volver a Dios. Y Él nos ofrece restaurar esa relación, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de gracia. Y vamos a finalizar con una oración. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu gracia se manifiesta, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás ahí, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que nosotros somos. Gracias porque tú quieres tener, Señor, restaurar esa relación que muchas veces se encuentra separada de ti. Ayúdanos a ser, Señor, humildes, ayúdanos, Señor, a saber que tenemos que tener una relación fluida contigo a través de la oración. Que seas tú, Señor, lo primero que busquemos cada día cuando nos despertemos, y que sea lo que pensamos antes de irnos a dormir, Señor.
Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a saber que tú, Señor, contigo, Señor, estamos perfectos, Señor. No nos hace falta nada más, Señor. Gracias por todo lo que tú eres, Señor, y gracias por tu perdón, por tu misericordia, Señor. Alabado seas y bendito en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.